Mi mamá olvidó el postre de mi hijo en Acción de Gracias. Dijo que no se lo ganó, mientras mis sobrinos repetían. Le puse su abrigo y nos fuimos. A las 10:13 de la noche, papá escribió, transfiere la hipoteca mañana. No discutí, solo. Mi mamá se olvidó de guardarle postre a mi hijo en el día de Acción de Gracias. Dijo que no se lo había ganado después de cómo se comportó. Los hijos de mi hermana comieron doble porción. Ayudé a mi hijo a ponerse el abrigo y nos fuimos. A las 10:13 de la noche, mi papá me envió un mensaje de texto, transfiere la hipoteca mañana. No discutí. Simplemente. No sé qué hay más bajo que humillar a tu propio nieto para demostrar algo, pero sea lo que sea, mis padres podrían ya estar ahí. Una cosa es tener favoritismos. Me he acostumbrado a eso con los años. Ver a mi mamá iluminarse cuando mi hermana entra, o escuchar a mi papá llamar a los hijos de mi hermano su verdadero legado. He tolerado las indirectas sutiles, las miradas de desaprobación cuando menciono algo que Mateo hace bien. La forma en que nos ignoran en el pasillo como si fuéramos visitantes en su museo de nietos de oro. Pero esto fue deliberado. Siempre me han tratado como un experimento fallido. Fui la primogénita, la niña callada que resultó ser un inconveniente. No fui rebelde. Simplemente empecé a decir que no. Dejé de pedirles que se preocuparan por cosas que no les importaban. Querían control. Yo les di distancia y nunca me lo perdonaron. Empeoró después de mi divorcio. No lloré en su sofá ni rogué por ayuda. Me mudé, encontré un trabajo que pagaba lo suficiente y compré mi propia casa. Odiaban esa parte. Odiaban no poder usar el dinero para controlarme. Mi papá se ofreció a incluir mi hipoteca en el fideicomiso familiar. Dijo que simplificaría las cosas, pero yo sabía lo que eso significaba. Quería su nombre en la escritura. Quería el control. Me negué educadamente. Desde entonces, ha tratado mi independencia financiera como un insulto. Mi hermano Daniel lo ve. Incluso dijo una vez, sabes, eres la única a la que no pueden manipular. Por eso actúan como si fueras invisible. Y tiene razón. Él no es parte del problema, pero tampoco siempre interviene. El día de Acción de Gracias fue la gota que derramó el vaso. Llegamos temprano, Mateo y yo, porque Mateo había ayudado a hacer salsa de arándanos y quería mostrársela a mi mamá. Ella sonrió cortésmente, apenas la miró y la colocó detrás de su plato comprado en la tienda. No dije nada. Nunca lo hago. La cena fue el caos habitual. Los hijos de mi hermana eligieron primero de todo. Mi papá abrió un vino que dijo que era solo para adultos que sabían apreciarlo, pero luego le sirvió una copa a la hija de 12 años de mi hermana porque es madura para su edad. Mateo preguntó por qué no había puré de papas este año. No fue grosero, solo curioso, y mi mamá se rió y dijo, porque algunas personas no necesitan más almidón. Fue dirigido a él. Lo sentí. Así que superamos la cena. Mateo estaba emocionado por el postre. Le encanta la tarta de queso de calabaza de mi mamá. Incluso ayudó a poner los platos de postre. Los hijos de mi hermana recibieron sus porciones primero, por supuesto. Unas bien grandes. Ya iban por la mitad cuando la bandeja volvió a mi mamá. Mateo se quedó allí esperando, sonriendo. Ella ni siquiera lo miró. Solo dijo sin pestañear, no se ganó el postre después de cómo se comportó. La habitación quedó en silencio por un segundo. Uno de los gemelos de mi hermana pidió repetir. Y lo consiguió. Mateo se giró hacia mí y susurró, está bien. Esa fue la parte que me destrozó. Agarré su abrigo, lo ayudé a ponérselo en silencio y salí. No me despedí. No miré atrás. Llegué a casa, le preparé una taza de chocolate caliente y dejé que comiera las galletas de reserva que habíamos hecho la noche anterior. A las 10:13 de la noche, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi papá. Transfiere la hipoteca mañana. No te retrases. Sin preguntas, sin explicaciones, como si la noche no hubiera ocurrido. No respondí, solo me quedé mirando la pantalla hasta que se atenuó de nuevo. Y me senté allí pensando en cuántas veces había excusado este tipo de comportamiento,
cuántas fiestas había dejado pasar porque así son ellos. Pero ver a mi hijo ser despreciado así a propósito y sin razón. Sentí que algo dentro de mí finalmente se aquietó. Transferí la hipoteca a la mañana siguiente, pero no de la manera que él esperaba y definitivamente no para su beneficio, porque si querían excluirme, estaban a punto de descubrir cómo se veía eso realmente. No supe de ellos al día siguiente. Ni un mensaje, ni una llamada para preguntar si Mateo estaba bien. Era como si nada hubiera pasado. Mi papá consiguió su preciada transferencia de hipoteca y en su mente eso significaba que todo estaba arreglado. Mi mamá publicó fotos de la cena en internet con leyendas sobre la familia, la gratitud y el amor. Amor. La palabra casi me hizo reír. Esa noche, no dejaba de reproducir la expresión en el rostro de Mateo cuando ella le dijo que no se había ganado el postre. La forma en que lo aceptó, callado y educado, como si ya supiera que discutir no cambiaría nada. Creo que ese fue el momento en que dejé de ponerles excusas. 2 días después, Mateo tuvo un partido de fútbol. Daniel apareció, como siempre, con su hijo menor. Es el único de mi familia que consistentemente está ahí para nosotros, incluso cuando no tiene por qué. Después del partido, cuando los niños se fueron corriendo a perseguirse, finalmente preguntó qué había pasado en Acción de Gracias. Dijo que mamá le había dicho a todo el mundo que Mateo se había portado mal y que ella le estaba enseñando a respetar. Le pregunté si se lo creía. Él solo negó con la cabeza. Dijo que había visto la forma en que ella le hablaba a Mateo antes y que no se tragaba su versión ni por un segundo. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Dime qué quieres que haga. No, ¿qué pasó?, ni cómo puedo ayudar, sino ¿qué quieres que haga? Sonaba como si ya hubiera decidido ponerse de mi lado. Solo esperaba instrucciones. Le dije la verdad. Estaba harta. Harta de los chantajes emocionales, de los hilos financieros, de fingir. Dije que quería cortar los lazos por completo, incluso si eso significaba renunciar al fideicomiso familiar. Daniel ni siquiera pestañeó. Dijo que lo entendía. Me dijo que él y su esposa habían notado durante años cómo mamá y papá actuaban conmigo y con Mateo, pero no querían interferir. Le dije que no tenían que interferir, solo dejar de protegerlos de las consecuencias. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mamá. Era una foto de los hijos de mi hermana sonriendo con tenedores en la mano, sosteniendo la tarta de queso sobrante como trofeos. Debajo, había escrito, la próxima vez, quizás Mateo se gane una porción. La miré durante un minuto entero, tratando de decidir si estaba tratando de ser cruel o si realmente pensaba que era gracioso. De cualquier manera, no importaba. No se la mostré a Mateo. Borré la foto y bloqueé su número por la noche. A la mañana siguiente, llamé a Daniel. Le dije que quería salir de todo lo que me ataba a nuestros padres, la cuenta del fideicomiso, las inversiones familiares, el vínculo hipotecario, todo. Si querían actuar como si yo no perteneciera, estaban a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Estuvo de acuerdo sin dudarlo. Dijo que hablaría con el abogado de la familia para hacerlo oficial. Podía oír el peso en su voz. No era lástima, sino finalidad. A mitad de semana, mi papá llamó 2 veces. No respondí ninguna. El mensaje de voz que dejó sonaba ensayado, como una mezcla de decepción y control. Dijo que había notado algunos movimientos en las cuentas y quería asegurarse de que no hubiera malentendidos. No había malentendidos. Por primera vez en mi vida, lo tenía todo completamente claro. Abrí mi portátil esa noche y empecé a escribirlo todo. Cada pequeña cosa que habían hecho para menospreciarme a mí o a Mateo. Cada comentario sarcástico disfrazado de consejo. Cada vez que me habían dicho que era demasiado sensible, demasiado fría, demasiado desagradecida. No lo escribía para ellos. Lo escribía para no olvidar nunca por qué estaba haciendo esto. Acción de Gracias no fue solo la gota que colmó el vaso. Fue la prueba que necesitaba. Pensaron que me lo tragaría de nuevo, que fingiría que todo estaba bien. Que aparecería en Navidad sonriendo como siempre. Pero no esta vez. Esta vez no iba a hacerme la buena. Aproximadamente una semana después de Acción de Gracias, mi mamá envió uno de sus clásicos correos electrónicos grupales.
Asunto, planes de Navidad, con suficientes signos de exclamación para que pareciera una celebración en lugar de un control de daños. Lo enumeró todo como si nada hubiera pasado. ¿Quién traía qué? ¿A qué hora se serviría la cena? ¿Cómo quería que todos usáramos suéteres a juego este año por la unidad familiar? Ninguna mención de Mateo. Ninguna mención de lo que le dijo. Ningún reconocimiento de que nos habíamos ido. Terminó con alguna tontería sobre dejar atrás las tensiones pasadas y empezar de nuevo por el bien de los nietos. Esa era su versión de una disculpa, pintándose a sí misma como la pacificadora mientras barría su crueldad bajo la alfombra. No respondí. No lo necesitaba. 2 días después, Daniel me llamó. Dijo que se había reunido con el abogado de la familia, tal como habíamos hablado. El fideicomiso podía dividirse. Técnicamente difícil, pero no imposible. Cada uno obtendría el control sobre su parte, y una vez que la mía fuera transferida, mis padres perderían cualquier poder sobre cómo la usaba. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Daniel dudó. Dijo que quería que supiera que papá ya estaba al tanto. Se había enterado de la solicitud a través del bufete. Aparentemente, papá llamó al abogado personalmente e intentó retrasar el papeleo. Dijo que yo estaba siendo emocional y que esto pasará si ella se calma. Me llamó emocional. Esa era su defensa, como si todo esto fueran hormonas y rencor y no más de 30 años siendo tratada como una hija de segunda clase. Daniel me envió una copia del correo electrónico. Mi papá lo había copiado a él, pero no a mí. En él, decía las palabras: Laura está inestable en este momento. Por favor, no tomen acciones irreversibles basadas en un arrebato temporal. Leí esa línea 3 veces. No dijo que estaba herida. No dijo que tenía razón. Dijo que era inestable. Me quedé pensando en eso un rato. Más tarde esa noche, Daniel me envió un mensaje y preguntó de nuevo: ¿estás segura de que quieres hacer esto? Le respondí: absolutamente. Y no lo hagas solo por mí. Hazlo para que tus hijos no crezcan pensando que esto es normal. No respondió por unos minutos. Luego recibí: nosotros tampoco vamos a ir a Navidad. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Ya no era solo la hija difícil. Era la que finalmente había roto el hechizo. Pero, por supuesto, mis padres no lo dejaron pasar. Mi mamá intentó llamar 3 veces en un día. Las ignoré todas. Finalmente envió un mensaje que decía: no sé qué tipo de mentiras te está contando Daniel, pero estás dejando que destruya a esta familia. Mentiras. Destruir. Clásico. Ninguna admisión, ninguna responsabilidad, solo un intento desesperado por controlar la narrativa. No respondí. No lo necesitaba. Simplemente se lo reenvié a Daniel, quien respondió con una sola línea: está asustada. Debería estarlo. Mi hermana, Isabella, me escribió después. Dijo que mamá estaba actuando raro y no paraba de llorar en la cocina, y que papá caminaba de un lado a otro como si se preparara para una batalla. Preguntó qué estaba pasando realmente y dijo que esperaba que no estuviéramos exagerando sobre lo del postre. Le hice una pregunta: ¿viste lo que mamá le hizo a Mateo en Acción de Gracias? No respondió. ¿Viste la expresión de su cara? ¿Siquiera preguntaste por qué nos fuimos temprano? Seguía sin responder. Lo dejé así. No ha vuelto a escribir desde entonces. Unas noches más tarde, justo después de la cena, alguien llamó a la puerta. Estaba casi oscuro. Mateo estaba terminando su tarea en la mesa. Miré por la mirilla. Era mi papá. No abrí. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. Me quedé allí, viéndolo cambiar el peso de su cuerpo, frustrado, no acostumbrado a ser ignorado. Mateo preguntó quién era. Le dije: nadie importante. Y lo decía en serio. Por primera vez en mi vida, no lo decía por rabia. No intentaba convencerme a mí misma. Finalmente había dejado de necesitar algo de ellos. Y eso los aterraba más que cualquier otra cosa. Cuando llegó la semana de Navidad, asumí que se rendirían. Intentaron la culpa, el control, el silencio, incluso la humillación pública. Pensé que tal vez,
cuando nada de eso funcionó, finalmente lo dejarían pasar. No lo hicieron. En la mañana del 21 de diciembre, llamaron a mi puerta. Correo certificado. Era un sobre grueso con el nombre de mi papá en el remitente, no escrito a mano, sino impreso. Dentro había una copia de una carta de su contador, grapada a una nota mecanografiada de mi papá. La carta trataba sobre la división de mi fideicomiso y las graves complicaciones fiscales que pueden surgir de decisiones motivadas emocionalmente. En negrita, aconsejamos encarecidamente no tomar acciones repentinas que puedan afectar la propiedad familiar y el patrimonio a largo plazo. Leí todo en mi cocina mientras Mateo se sentaba en la mesa pegando trozos de fieltro en un proyecto escolar. No dije nada. Simplemente doblé la carta, la volví a meter en el sobre y la tiré a la basura. Todavía pensaban que estaba de farol, que si lo alargaban lo suficiente, si aplicaban la cantidad justa de presión financiera, cedería. Pero estaban presionando demasiado y, lo que es peor, me estaban subestimando. Le envié una foto de la carta a Daniel. Llamó 5 minutos después. No se anduvo con rodeos. Solo dijo, oye, hay algo que tienes que ver. Me envió por correo electrónico el escaneo de un documento que no había visto antes, una antigua enmienda al acuerdo de la Casa del Lago. Era la propiedad que habían remodelado para convertirla en una gran segunda residencia. Aparentemente, hace 10 años, cuando los ayudé con parte del pago inicial, me agregaron como CEO firmante parcial. Temporalmente, dijeron, pero nadie quitó mi nombre, y lo olvidaron. Daniel había visto los papeles mientras ayudaba con su propia refinanciación. Y ahí fue cuando se dio cuenta. Si yo todavía estaba en la escritura, no podían hacer nada importante con la Casa del Lago, venderla, alquilarla, transferir la propiedad sin mi consentimiento por escrito. Luego dijo algo que no esperaba, están tratando de alquilársela a una empresa este verano. Mucho dinero, como 5 cifras al mes. Ya están en conversaciones. Me quedé en silencio. No porque me sorprendiera que intentaran sacar provecho de ello, sino porque nunca dijeron una palabra, ninguna mención, ningún aviso de cortesía, ni siquiera una oferta falsa de darme una parte. Él preguntó, ¿quieres bloquearlo? Dije, absolutamente. Me envió la información de contacto de la empresa de gestión de propiedades, y les envié un correo electrónico con una declaración de propiedad parcial y una copia de la escritura original. Les hice saber que no autorizaba el uso comercial y que no firmaría ningún acuerdo. 2 días después, mi mamá llamó 6 veces seguidas. No contesté. Luego dejó un mensaje de voz. Empezó con calma. Luego no. Dijo que estaba saboteando los objetivos financieros de la familia. Que Mateo necesitaba aprender su lugar. Que si seguía presionando, me arrepentiría. Luego dijo la parte que confirmó todo lo que necesitaba escuchar, tienes suerte de que no dijéramos cosas peores. Se pasó de la raya. Y ambos necesitan aprender un poco de humildad. Lo admitió. Finalmente. No lo sentía. Se sentía justificada. Le reenvié el mensaje de voz a Daniel. Sin comentarios. Solo lo envié. 1 hora más tarde, me escribió, estamos fuera. Oficialmente. Y entonces sucedió algo que no había previsto. La noche siguiente, Daniel y su esposa, Sofía, vinieron a casa. Con todos los regalos de Navidad que nuestros padres habían dejado para sus hijos, todavía envueltos. Los colocaron en el suelo de mi sala de estar. Daniel dijo, si van a tratar a tu hijo como un extraño, no pueden malcriar a los míos. Los abrimos juntos. Mis sobrinos jugaron con Mateo como si nada. Rieron, compartieron, se turnaron. Sin tensión, sin explicaciones incómodas. Mateo cogió una caja con la etiqueta para nuestro nieto perfecto y me miró. Asentí. Adelante. Dentro había un dron con control remoto, nuevo, de primera línea. Miró a Daniel, sorprendido. Daniel solo sonrió y dijo, supongo que al final encontró al niño correcto. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, Daniel me contó algo más. Dijo que papá lo había llamado, enojado, frío y paranoico. Preguntó si yo estaba mentalmente estable. Preguntó si Daniel creía que necesitaba una intervención.
Daniel le dijo que no, que yo era la persona más estable de la familia. Luego le dijo que no volviera a llamar. Me quedé allí en mi cocina, con los brazos cruzados, viendo cómo empezaba a nevar afuera. Me sentí tranquila, firme por primera vez en años. Pero sabía que no duraría. No estaban acostumbrados a perder. Y podía sentirlo. Algo más grande se avecinaba. Simplemente no esperaba que llegara en el cumpleaños de mi hermano. El cumpleaños de Daniel era el 7 de enero, y durante años, era la única reunión familiar que se sentía remotamente genuina. Sin juegos, sin discursos, sin comentarios maliciosos sobre quién trajo qué o qué niño era más educado. Solo pizza, pastel y gente relajándose en pants en lugar de fingir ser una tarjeta de Navidad. Este año, Daniel dijo que no haría nada. Ni cena, ni reunión. Dijo que solo quería mantener las cosas tranquilas. Le dije que pasaríamos con cupcakes, nada grande. Dijo que sonaba perfecto. Pero nuestros padres tenían otros planes. A las 5:41 de la tarde. De ese día, mientras Mateo y yo estábamos a mitad de camino de la casa de Daniel con una bandeja de cupcakes de confeti, recibí una notificación en mi teléfono, una nueva publicación en Facebook de mi mamá. Era una foto de la casa del lago, completamente decorada, con luces, una gran pancarta de feliz cumpleaños y 2 mesas largas cubiertas de comida. La leyenda decía, fiesta sorpresa para nuestro increíble hijo. No podíamos dejar pasar el día sin celebrar al hombre que mantiene unida a nuestra familia. Etiquetó a Daniel. Etiquetó a su esposa. Etiquetó a sus 3 hijos. No me etiquetó a mí. Llamé a Daniel. Contestó al primer timbre y dijo, ¿qué demonios es esto? No le habían dicho. No le habían dicho a su esposa. Ni siquiera le habían preguntado si la quería. Simplemente organizaron una fiesta y la anunciaron en línea, asumiendo que todavía podían forzarnos a todos a un mismo espacio y jugar a fingir. Cuando llegamos a su casa, estaba furioso. Su teléfono estaba explotando con mensajes de amigos de la familia que ya habían confirmado su asistencia o preguntaban a qué hora llegar. Su esposa intentaba mantener la compostura por los niños, que acababan de darse cuenta de que había una fiesta y sus propios abuelos no los habían invitado, solo los habían declarado públicamente como invitados. Daniel caminó de un lado a otro por un rato, luego me miró y dijo, vamos. Le pregunté, ¿a dónde? Él dijo, a la fiesta. No vamos a arruinarla. Vamos a reclamarla. No esperaba que realmente lo hiciera. Pero 20 minutos después, entramos en el camino de la casa del lago. Mateo se quedó en el coche con sus primos viendo una película. Daniel les dijo que volveríamos enseguida. El lugar estaba lleno. Coches alineados en el camino. La música era suave y segura, algo de una lista de reproducción que mi mamá probablemente etiquetó como evento familiar. Reconocí a algunos parientes lejanos, un par de vecinos y una de las amigas del club de vinos de mi mamá cerca del patio. Mi mamá nos vio primero. Su rostro hizo ese extraño parpadeo, sorpresa, luego alegría, luego preocupación. Abrió la boca, probablemente para decir algo excesivamente dulce y falso, pero Daniel se le adelantó. ¿Por qué publicaste una fiesta falsa en línea y la hiciste parecer como si yo la hubiera planeado? Ella parpadeó, luego miró más allá de él, hacia mí. Queríamos sorprenderte. Él dio un paso adelante. No puedes usarme para montar una gira de redención familiar solo porque metiste la pata con Laura y Mateo. Ya no funciona así. Mi papá apareció detrás de ella, en silencio, mirando fijamente. Daniel se volvió hacia la multitud, lo suficientemente alto como para llamar la atención. Esto no fue mi idea. Y si alguno de ustedes vino aquí pensando que esto era un evento familiar real, han sido engañados. La gente parecía confundida. Algunos murmuraron. Alguien se rió como si fuera una broma. Mi mamá intentó hablar por encima de él. Solo queríamos. Querían una foto para las redes, dijo él. Querían un botón de reinicio, pero esta familia ya no está completa. Y si siguen fingiendo, van a terminar solos en mesas que prepararon para gente que dejó de venir hace años. Nos fuimos. Simplemente nos dimos la vuelta y volvimos al coche.
En el camino a casa, Mateo preguntó si la fiesta había sido rara. Le dije, sí, lo fue, pero no nos quedamos mucho tiempo. Más tarde esa noche, alrededor de las 11:30, recibí un mensaje. Mi mamá de nuevo. Estás destruyendo a esta familia. ¿Estás contenta ahora? Has puesto a Daniel en nuestra contra. Espero que tu amargura haya valido la pena. No respondí. Pero Daniel sí. Respondió en el hilo grupal en el que ella no se había dado cuenta de que ambos seguíamos. Dijo, si vuelves a hablarle así a Laura, te encontrarás permanentemente apartada de nosotros, del fideicomiso, de los nietos. Esta fue tu última oportunidad de actuar como una madre. ¿Fallaste? Ella no respondió. Tampoco mi papá. Pero yo sabía lo que venía después. El dinero, el fideicomiso, el verdadero dolor. Porque acababa de perder el control. Y eso significaba que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Comenzó en silencio, como siempre con ellos. Antes de las súplicas, antes de la vergüenza. 3 días después de que la fiesta de cumpleaños de Daniel implosionara, me desperté con un correo electrónico del administrador del fideicomiso. Asunto, firma de enmienda del fideicomiso completada. Ni siquiera necesité abrirlo. Ya sabía lo que significaba. Daniel lo había hecho. Había cumplido. Cuando leí el contenido, todo estaba allí en blanco y negro. El fideicomiso había sido formalmente dividido. Ahora yo era la única controladora de mi porción, completamente separada de mis padres. Su acceso a los activos compartidos fue eliminado. Y al final del documento, una cláusula más inesperada, con efecto inmediato, los beneficiarios Ricardo y Elena Robles quedan excluidos de futuras distribuciones a discreción del CEO fideicomisario. Daniel no solo me había ayudado a irme. Los había cortado. No una advertencia, no una congelación temporal. Un límite legal final. Lo llamé. Respondió al segundo timbre. No dije nada de inmediato. Él solo dijo, estarán en tu puerta antes del atardecer. Solo prepárate. Tenía razón. A las 4:17 de la tarde, llamaron a la puerta. No con desesperación. Un golpe, luego nada. Miré por la mirilla. Eran mis padres. De pie allí como extraños. No en el porche, ni siquiera subiendo los escalones, solo en la acera como si no estuvieran seguros de pertenecer más allí. Abrí la puerta principal, pero no salí. Mi mamá sonrió como si todavía estuviéramos jugando a un juego. Dijo, ¿podemos hablar un minuto? Le dije, ¿sobre qué? Mi papá finalmente habló. Esto es familia. La familia no maneja las cosas a través de abogados. Le dije que era gracioso viniendo de un hombre que usaba contratos e hipotecas como armas. Mi mamá dio un paso adelante. Solo queremos encontrar un camino de regreso. No pretendíamos que las cosas llegaran tan lejos. Le pregunté qué era lo que pretendía entonces. Cuando le dijo a mi hijo que no se había ganado el postre. Cuando se burló de mí en los correos electrónicos. Cuando usó el cumpleaños de mi hermano para escenificar un reinicio de imagen pública. No respondió. Solo bajó la voz y dijo, nos disculparemos con Mateo. Contigo. Estamos listos para admitir que nos equivocamos. Esperé. Nada más. Ninguna disculpa real. Ninguna aceptación de la culpa. Solo una oferta de actuar una. Le dije, ya no necesitamos eso. Ustedes son una lección, no un legado. Y cerré la puerta. Sin gritos, sin amenazas. Solo el final. Esa noche, ella envió un largo correo electrónico. 5 párrafos de melodrama. Escribió sobre el perdón y lo herida que se sentía y cómo la familia debería permanecer unida. Afirmó que Daniel estaba siendo manipulado por mí. Dijo que estábamos robándoles su futuro. Luego, en la última oración, escribió, te arrepentirás de esto cuando ya no estemos. No respondí. Se lo reenvié a Daniel. Respondió 10 minutos después, con efecto inmediato, he eliminado su acceso al fondo de contingencia. Están fuera del fideicomiso por completo.
La distribución final se emitirá el próximo trimestre. Y entonces, se acabó. Me quedé mirando ese mensaje. No lloré. No sonreí. Sentí algo más pesado. ¿Cierre? No fue limpio. No fue triunfante. Simplemente fue real. Unos días después, Daniel nos invitó a su casa. Solo él, su esposa, los niños y nosotros. Mateo ayudó a hacer barras de limón, sus favoritas. Cuando llegamos, Daniel ya estaba preparando el patio trasero con luces y sillas de jardín. No era una celebración. Era solo paz. Durante la cena, los niños hicieron su propia mesa con mantas y almohadas en la sala de estar. Sin reglas, sin rigidez, solo risas y migas por todas partes. En un momento, Daniel levantó su copa y dijo en voz baja, por elegir la paz, incluso cuando nos cuesta sangre. Todos brindamos, incluso Mateo con su jugo. Después de la cena, nos sentamos en el patio escuchando a los niños reír en la oscuridad, atrapando luciérnagas. Revisé mi teléfono por última vez. 2 llamadas perdidas de mi mamá. Sin mensaje de voz. Ese fue su último intento. Sin palabras, sin disculpas reales, solo silencio y expectación. No devolví la llamada. Porque por primera vez, no éramos nosotros los que esperábamos ser amados. Éramos los que habíamos seguido adelante. Y esa fue la verdadera venganza. No los necesitábamos. Ya no. Las semanas que siguieron fueron inquietantemente silenciosas. No más correos electrónicos, ni mensajes de voz, ni visitas sorpresa. Solo silencio. El tipo de silencio que solo llega cuando la gente se da cuenta de que realmente ha perdido el control. Había esperado a medias que mi mamá intentara una última manipulación, tal vez a través de un primo tercero o un amigo en común, pero nunca llegó nada. Mateo no preguntó por ellos, ni una sola vez. Pasaba las tardes ayudándome a volver a pintar la habitación de invitados, riéndose cuando accidentalmente metía el codo en la bandeja de pintura. Hablaba de la escuela, del fútbol, de la nueva serie de libros que la hija de Daniel le había conseguido. La vida continuó, simple y sin cargas. Una tarde, me senté en el porche con una taza de té, viendo a Mateo y a los hijos de Daniel dibujar monstruos de tiza en la entrada del garaje. Pensé en cuántos ruidos solían ocupar mis padres en mi mente. Como cada decisión, cada momento, solía venir con la presión invisible de lo que pensarían, de lo que dirían. Y ahora, por primera vez, el silencio no era pesado. Era libertad. No importaba si alguna vez entendían lo que perdieron. Lo que importaba era que yo había dejado de pedírselo.